¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos otro día más, otra semana más a Vigo a Debate en Localia Vigo. Y esta semana, bueno, pues hemos tenido pleno municipal y como cada semana con el pleno municipal nos acompañan en esta mesa de debate los portavoces municipales de los tres grupos con representación en la Corporación Municipal de Vigo. Elena Muñoz, como portavoz del Partido Popular. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña por el Partido Socialista Carlos López Font. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido de nuevo, que ya hacía yo creo que algún programa que no estabas por aquí. No bajo la audiencia, ¿no? No. Encantado. No, que teníamos a María José Caride, que la mantiene muy bien también. Yo y nos acompaña por María de Vigo Rubén Pérez. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, al margen de los temas que se han estado hablando en el Pleno Municipal de esta semana, quería empezar el programa, bueno, pues pidiéndoos una breve valoración sobre un proyecto que hemos conocido hoy. Bueno, hemos conocido cómo va a realizarse. Es el proyecto para convertir el Hospital Xeral en la nueva Ciudad de la Justicia, y que esta mañana pues se desvelaba cuál había sido el proyecto ganador. Es este que podemos ver ahora en pantalla, el proyecto del arquitecto Alfonso Penela, que muestra pues un edificio, la verdad un proyecto que además lo decía el propio arquitecto, pues fiel a su diseño original, también inspirado en aquellos rascacielos del Nueva York de los años 30, la fachada blanca, lo cual va a llamar también la atención a los que, bueno, pues estamos más acostumbrados a ver la fachada en verde como la tiene actualmente, pero yo creo que, la verdad, a mí personalmente me gusta más la fachada en blanco que en verde, un color mármol, piedra, no sabemos qué tono de blanco tendrá ese edificio, pero en definitiva un proyecto que, como decimos, viene a hacer resurgir, como el ave fénix, que lo decía el propio arquitecto, a un edificio que hace muy poquitos meses pues no se sabía muy bien qué es lo que iba a ser de él. Bueno, incluso alguno de vosotros ha estado en la presentación. Elena, tú estabas, por ejemplo, en esa presentación que se hacía esta mañana con el arquitecto, con el alcalde de Vigo, con el presidente de la Xunta de Galicia. ¿Qué te ha parecido el proyecto? Bueno, pues la verdad que yo creo que hoy todos los que estábamos allí estábamos de enhorabuena, y toda la ciudad, porque es un día importante para la ciudad, es un día importante para Vigo, porque por fin ya empieza a ver la luz un proyecto que se venía demandando por Vigo desde hace muchísimos años, como era tener la Ciudad de la Justicia, que era una necesidad extraordinaria que tenía la ciudad. Y segundo, también por ser capaces de recuperar un edificio emblemático para la ciudad, un edificio que representa también muy bien a la ciudad, que todo el mundo identifica, y ser capaces de recuperar ese edificio, de presentar un proyecto ilusionante, un proyecto para hacer ciudad. Lo decía el arquitecto ganador cuando presentaba ese proyecto, que lo que pretendían también era, cuando hicieron la propuesta, hacer un proyecto, una propuesta que contribuyera a hacer ciudad. Y yo creo que de estos grandes proyectos es de los que Vigo necesita muchísimo, y en este caso lo vamos a tener con esa apuesta que ha hecho, y hoy lo reiteraba también el presidente de la Xunta, la Xunta de Galicia, por hacer la Ciudad de la Justicia en Vigo. Ya había sido una propuesta de la pasada legislatura, y ahora tenemos la garantía de que se inicia ya el camino sobre un proyecto concreto. Se van a invertir 25 millones de euros y Vigo va a poder tener una Ciudad de la Justicia, desde luego al nivel que la ciudad necesita y al nivel que esta ciudad merece. ¿Y el edificio te gusta? A mí me gusta muchísimo, coincido en que el color blanco para mí es un acierto. Me decían que había una tendencia que decía que los edificios administrativos deberían ser blancos para identificarlos bien. A mí me parece un acierto, desde luego. Se va a ver desde todos los puntos de Vigo y desde muchos puntos del área metropolitana. Yo creo que es un edificio con una plaza donde también se va a buscar el encuentro entre los vecinos. Lo comentábamos después, que coincidíamos con los representantes de las asociaciones de comerciantes de la zona y comentábamos el proyecto, veíamos con ellos algunas fotos y la verdad es que estaban también muy satisfechas por cómo se va a desarrollar esa zona y cómo se va a volver a revitalizar además la zona cuando definitivamente ya se abra esa Ciudad de la Justicia. Ahora esperamos que todo sea rápido, que vayan los plazos, que se cumplan y que podamos tener ese proyecto y verlo directamente
cuanto antes en Vigo. Pues un proyecto que además, para el que además ponía toda su disposición el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a colaborar en lo que haga falta, decía, con la Xunta de Galicia. Bueno, estas son el tipo de cosas que tienen que demostrar que las administraciones, cuando se unen, cuando suman, pues el resultado es bueno, ¿no, Carlos? Pues la colaboración manifestada por el alcalde es la de siempre. Yo sabéis que siempre he mantenido en estos debates, en otras comparecencias, que el alcalde, la verdad, es una persona colaboradora al máximo en lo institucional y que hoy no podía ser de otra manera, como hace siempre, porque ciertamente es un día muy importante para Vigo. Vigo necesitaba imperiosamente una ciudad de la justicia. Era ciertamente otro de los déficits que teníamos en esta ciudad, como tantos otros que en estos años afortunadamente se han ido recuperando. Y bueno, la importancia de que un edificio tan emblemático como este, que hace unos meses no sabíamos qué hacer con el edificio, era ciertamente una cuestión en la ciudad importante. Pensar en un edificio de ese calibre que no sabíamos qué íbamos a hacer con ese edificio, pues ha sido ciertamente una idea sobresaliente el que se pueda ubicar allí la Ciudad de la Justicia. Y estoy en desventaja con ellos dos porque yo no asistí a la presentación, pero bueno, he visto en prensa digital, vuestro Twitter y demás, infografías, y bueno, la verdad es que tiene un aspecto, ¿no? Tiene muy buena pinta. Lo poco que he podido hablar con el alcalde estaba ciertamente entusiasmado con el proyecto y efectivamente colaboración entre las administraciones, por nuestra parte la tienen toda. Es un logro para la ciudad de Vigo y nuestra colaboración va a ser total para que se cumplan plazos y para que en este cambio total que se está dando a la ciudad de Vigo, pues la Ciudad de la Justicia sea un emblema más. Oye, yo me he preocupado cuando he sabido que tenía parking subterráneo. Digo, a ver si va a pasar como con el Cunqueiro y se va a convertir el parking subterráneo en un... No me hagas polemizar, no me hagas polemizar, que luego... Las cosas cuando se hacen bien salen bien, cuando se hacen mal de origen acaban mal. Bueno, aquí en principio no habrá una empresa que tenga que gestionar los servicios no judiciales, en este caso, no los no sanitarios. No se puede externalizar. No se puede externalizar. Rubén, ¿qué os parece a vosotros? Bueno, la idea del proyecto y... O proxecto arquitectónico o que gañou o concurso, de logo a min sorprendeume, non? Porque ese mamotreto casi feo con planchas verdes que cubría, de repente velo blanco completamente diáfano, e aparte unha cousa que decía o propio Perela, non? Evitando esa arquitectura dos últimos anos do gasto, de Calatrava, dos Moneo, e facendo unha arquitectura moi austera, recuperando incluso valores de principios de século, os anos 30, incluso ese guiño Zeppelin ás grandes urbes da primeira metade de século. Non é que se vaya a unir el Zeppelin nin que Vitrasa vaya a concesionar, parece ser ni que nada, no, que va, no. O edificio en sí, pois o proxecto é un proxecto, a verdad, a experiencia do arquitecto gañador, que aparte foi un concurso cego onde o xurado non coñecía quen era o arquitecto que presentaba o proxecto, dende logo nada a coxetar. Os seccións, pois nos polo pouco que xa pudemos ver do proxecto, pois un dos compromisos que nos queríamos, que era o mantemento dos dous anexos que figuraban no Hospital Xeral, un anexo importante que ten quirófanos de última xeración, quirófanos recentemente construídos, pois que finalmente pois non se empregue o completo do anexo, sino que simplemente parece ser que se va a empregar o 50% do anexo. Non sabemos se outro 50% seguirá podendo ter un uso sanitario, e nos sí que hai pois un compromiso que adquiriramos tamén coa Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, pois vista como estaba o sistema sanitario na nosa cidade, pois ter esa oportunidade de manter o anexo sanitario, certo, recoñecíamos, non, que o encaixe é difícil, que incluso hai unha iglesia que funciona como pantalla nesta mesma praza, e dende logo que a mí me sorprende que podamos facer un edificio, unha reforma desas características. Non vou decir con tan pouco diñeiro, porque cando falamos de 30 millóns de euros parece pouco, 25, pero cando estamos 25, ou 25, pero cando falamos cun marxe do 10% que contempla, non? Cando falamos dun hospital destas características, que ao final podamos facer unha reforma destas características por ese diñeiro, pois significa que a arquitectura aínda pode axudar o erario público dunha maneira máis positiva. Problemas imos ter? Pois que agora temos que repensar que facemos en Travesas. Hai dous edificios que daban unha actividade, unha dinamización económica ao barrio importante, e agora enchemos un contedor para vaciar outro, e dende logo que os veciños de Travesas, os comerciantes, estarán preocupados porque se finalmente isto cristaliza, digo se cristaliza, porque non é a primeira vez que hai un concurso de ideas
o proxecto se vai para moitos anos, non? Pero se cristaliza, tamén tenemos que buscar un espacio e unha solución aos dous edificios judiciais que existen hoxe en día e, dende logo, unha solución ao barrio. Un debate distinto tamén que se abre aí para saber que é lo que va a ocurrir con aquello. Outro máis, sí. Bueno, volviendo de nuevo al Pleno Municipal, un Pleno Municipal en el que se aprobaron las ordenanzas fiscales, también muy polémicas, y un Pleno Municipal en el que, bueno, pues de nuevo hemos visto como el Partido Socialista, en este caso, el partido que sostiene el Gobierno, pues de nuevo tumbaba la mayor parte de las enmiendas que se presentaban desde la oposición. Carlos, si te parece, empezamos por ti y nos explicas un poquito el proyecto de ordenanzas que habéis aprobado. Sí, bueno, la verdad es que cuando llega a aprobar ordenanzas siempre se dan una serie de polémicas sobre las cifras, sobre la orientación fiscal y demás, y la verdad es que hay algunos datos que son tratados por la oposición, bueno, de forma irreal, de forma que no se podría llevar a cabo, y luego hay una ocultación por parte de ellos intencionada realmente de las cifras. Lo primero que se debe de decir es que hay una congelación real de todos los impuestos. Esta ciertamente es la realidad. Hay inclusive algunas bajadas, como en el impuesto conocido como de rodaje para motos y para vehículos clásicos. Hay una mejora de tasas, está reciente el tema de mercadillos que se baja a €1 y que se estaba reivindicando. Hay una reordenación también de tasas, inclusive de apoyo al tema de los andamios en las fachadas y demás, mejora de precios públicos en deportes, en precios de escala de escuelas de música, y luego también hay un aspecto importante que es el tema de, bueno, las mejores condiciones para aquellos que, estando en unas situaciones económicas difíciles, estamos en tiempos complicados, pues en los aplazamientos no se necesita aval en deudas inferiores a 9.000 euros y hasta 24 meses. Por lo tanto, esto creo que la política fiscal que está llevando este Gobierno en relación con los ciudadanos es importante. Y es importante recalcar el que es la ciudad de Galicia con menos presión fiscal por habitante. Y estos son datos, como decía mi compañero, el concejal de Hacienda, son datos del Ministerio de Hacienda. La presión fiscal por habitante en Vigo es de 492 euros, la media nacional es de 596, la media estatal, y en Coruña, por poner un ejemplo, es de 550. Pero todo esto va acompañado, me imagino que tendremos ocasión de debatir y de rebatir, todo esto va acompañado por una parte también muy importante, que es el tema de las exenciones, deducciones y bonificaciones. Porque en esta parte es donde realmente se demuestra la voluntad del Gobierno de Abel Caballero de apoyar a aquellos que tienen más dificultades. Y hay ciertamente un dato que siempre se pasa por alto y que a mí me parece importantísimo, y lo pongo a modo de ejemplo, que en el principal impuesto, que es en el IBI, se conceden bonificaciones a los más necesitados por 4.157.000 euros. Es decir, frente a la tasa normal que pagamos los que afortunadamente la podemos pagar y no tenemos ningún tipo de bonificaciones, el conjunto de los vigueses que tienen más dificultades tienen unas exenciones y unas bonificaciones de 4.157.000 euros, que esta es una cantidad que se deja de ingresar. Por lo tanto, cuando se habla alegremente de que, dada la situación económica, habría que rebajar impuestos y demás, habría que tener en cuenta esto. Yo me imagino que luego nos referiremos en general a todas las cuestiones, pero creo que lo mejor que se puede decir de estas ordenanzas es que no han sufrido alteración desde el año 2015 y que un Gobierno mantenga, como ya lo habíamos mantenido en años anteriores, una situación contributiva similar a lo largo de los años, y que supone en la realidad una congelación, porque ya sé que se me va a decir que no es el término congelación, pero es así. Esta es la realidad y creo que es lo mejor que podemos ofrecer a la ciudadanía dentro de un equilibrio presupuestario. Concluyo con un dato que nosotros le damos muchísimo valor, y que es el que en el Ayuntamiento de Vigo estemos en deuda cero, que no tiene ningún ayuntamiento. Rubén. Bueno, nos discrepamos de, efectivamente, ese concepto de congelación. Non discrepamos porque teñamos ahora pois unha posición nova, senón porque durante estes últimos anos descubrimos que o truco da congelación pois é simplemente un aplazamento de determinadas subas que ao final se acaban facendo pola vía dos feitos consumados. Temos varios exemplos, pero por citar un exemplo, ano pasado
se produce unha subida do 1,1% de todas as tasas as que están vixentes neste 2016, precisamente polas conselacións que se fixeron durante anos anteriores, entre o ano 2012 e o ano 2015. Todas esas supostas conselacións se van dando nun saco, e o ano que curiosamente o goberno municipal lle interesa porque non hai proceso electoral, que o ano 2016 pois automáticamente se liberan. Temos vivido subidas brutais do IBI nesta cidade precisamente en períodos despois de procesos electorais, e creo que é unha tónica xeral. Non só hai que poñer un dato, a auga vai subir un 2,1%, entre outras cousas porque no ano 2010 decídese non subir o precio porque claro, 2010, 2011 e eleccións municipais e decídese aplazamentos de pagos. As conselacións non existen, todo iso as concesionarias, que son ao fin e ao cabo as que acaban condicionando moitas veces os precios públicos, acaban exercendo a súa forza e acabamos tendo subidas como aparece neste exercicio fiscal de 2017, a subida do auga do 2,1%, que está moi por enriba da subida do IPC, e que o que fai a concesionaria é imputar todas aquelas cousas que, por exemplo, o noso compañeiro Fon decía que o Dinoseto non nos costaría nada porque o pagaría Aqualia. Vemos que non o vai a pagar Aqualia, senón que o vimos a pagar todos porque vai dentro do plan de inversións que Aqualia pon en riba da mesa, e que significa que os técnicos municipais recoñecen que a subida da auga teria que ser de un 11%, pero que pola lei de financiación e pola lei de Facenda pues, simplemente se vai a subir un 2,1%, pero o resto está aí pendente de subidas que se farán a posteriori. Non hai tal conselación e tampouco hai tal política social. As bonificacións que o Concello de Vigo pon nas ordenanzas fiscais son as mínimas que marca a lei. Hai concellos que van moitísimo máis alá e, por exemplo, dixemos que o IBI e determinados impostos que son moi importantes dentro das economías familiares, pois, por exemplo, as familias monoparentais non están bonificadas dentro do IBI. Cáritas recoñece que un 27% da pobreza se dá en familias monoparentais na nosa cidade. Nos pensamos que aí había cuestións, decía o concelleiro, isto é unha cuestión de oportunidade, precisamente unha cuestión de oportunidade, e creemos que o Concello de Vigo pode facer un esforzo para paliar as políticas do Partido Popular na Administración Central e Autonómica, e unha ferramenta esencial son as ordenanzas fiscais. Cousas que nos gustaría ver, pois ser un pouco máis audaces nas ordenanzas, abrir novas ordenanzas. Temos un problema serio coas terrazas na nosa cidade, cun uso absolutamente indiscriminado por parte de algúns hosteleiros da terraza permanente, que incluso se ancla en edificios públicos, edificios catalogados, e nos pensamos que tiñamos que reformar unha ordenanza municipal. O Partido Popular levou unha moción e falamos diso, e plantexamos tamén unha ordenanza que regulara subvencións ás entidades culturais, asociativas, veciñais, para evitar a arbitrariedade dos convenios que se firman dependendo da cercanía ou lonxanía de determinadas asociacións ao goberno local. E pensamos que era unha oportunidade neste exercicio fiscal pois de poñer un pouco de emenda a totalidade a maneira de conveniar que ten este goberno coas entidades sociais. Elena. Bien, nosotros desde luego desde el Partido Popular ya lo dijimos el año pasado cuando se decidió unilateralmente por parte del gobierno municipal subirle los impuestos a todos los vigueses y las viguesas. Lo volvemos a reiterar ahora, en donde hablan de una congelación real. Lo que es, señor Fon, es una real subida, porque cuando estamos en un escenario de un IPC negativo, si congelas y mantienes iguales los impuestos, lo que estás haciendo es subirlos, exactamente subirlos. Y por tanto nosotros volvemos a mostrar nuestro absoluto desacuerdo con esa medida que toma el gobierno municipal en la línea de los últimos años, porque realmente, salvo hace dos, porque había elecciones municipales y porque el Partido Popular le obligó a bajar los impuestos en el acuerdo que se llegó, lo que le gusta al gobierno municipal es subirle los impuestos cada vez más a los vigueses. Y nosotros sinceramente creemos que no hay ninguna razón que lo sustente, ninguna razón que justifique nuevamente volver a seguir por esa línea de subida de impuestos. Y no la hay porque, primero, la situación financiera del Concello es una buena situación financiera, hasta ustedes mismos presumen continuamente de la buena situación financiera. Estamos en un escenario de recuperación económica y por lo tanto se van a ir incrementando por sí solos ya los ingresos de las administraciones públicas, y vemos cómo todas las administraciones públicas en ese escenario toman la decisión de devolver a los ciudadanos el esfuerzo que han hecho extraordinario durante la crisis, porque hay veces que aunque uno no quiera,
hay que subir los impuestos en época de crisis para poder seguir prestando los servicios públicos, pero después, cuando esos ingresos se recuperan, hay que devolverle a los ciudadanos ese esfuerzo. Pues nos encontramos con que este gobierno municipal hace exactamente lo contrario. El año pasado, en el 2015, que subió el 1,1% los impuestos municipales, entre ellos el IBI, que es uno de los impuestos que más gravosos para todos los vigueses y todas las viguesas, resulta que fuimos el único, solamente 7 concellos de toda Galicia, de los 314, subieron el IBI. Solo 7 de cada 300 de los 314, y uno de ellos fue el concello de Vigo. El concello de Vigo cree, por cierto, también la única gran ciudad de Galicia que subió también el IBI, porque aquí pagamos el IBI más alto de toda Galicia. El señor Font podrá manejar los datos de presión fiscal como le convenga, pero la realidad es que en Vigo, por una vivienda con un valor de catastral de 40.000 euros, se pagan 352 euros de IBI, y en La Coruña, que él ha citado, La Coruña, por citar la misma ciudad, se pagan 240, es decir, 112 euros más al año de IBI en Vigo que en La Coruña. Así que no nos vengan a buscar comparaciones y hacer manejos con los números para intentar encubrir la realidad. Y la realidad es que ustedes no quieren bajar los impuestos a los ciudadanos, y la realidad es que los ciudadanos observan perplejos como después, encima, esos impuestos que pagan no los utilizan ustedes para mejorar los servicios públicos, porque no tenemos mejores servicios públicos cuando en un año, cuando se cierra, se dejan 22 millones de euros sin ejecutar, como se dejaron ustedes en el año 2015, porque no quieren pagar más impuestos los vigueses y viguesas para que después ustedes los utilicen en pagar sobrecostes de contratos por hacerlos mal. Por ejemplo, el sobrecoste del contrato de parques y jardines, el sobrecoste del contrato de balaídos, que a ver cuánto nos va a costar de más esa grada, por ejemplo, para pagarle 6 millones de euros a la concesionaria de los aparcamientos. Para eso ustedes están utilizando insistentemente una política tributaria que está sangrando a los vigueses. Nosotros creemos que otra política tributaria es posible en esta ciudad, si se aplican políticas de contención del gasto corriente, si realmente se gestiona bien como hay que gestionar los fondos públicos, y propusimos una bajada del 3% de los impuestos, de todos los impuestos y tasas, y propusimos además otras 11 enmiendas y otras 11 medidas tributarias, bonificaciones fiscales a empresas, a familias, para incentivar, y ya acabo, para incentivar. Y han dicho sistemáticamente a todo que no. Son el gobierno del no. Han votado en contra de todas las enmiendas y todas las propuestas fiscales que ha presentado la oposición. Sinceramente, yo creo que merece una reflexión, que tienen que escuchar más lo que piensan los ciudadanos, y que tienen que de una vez hacer que reciban recompensa por el esfuerzo que han hecho estos años. Carlos, un minuto para turno de réplica, a ver si podemos ajustarnos un poquito más. Sí, no es usted la más indicada para decir que aplicamos rodillo o de que no escuchamos, cuando esta mañana veía un dossier completo de lo que, siendo usted consellera, no se había contestado en el Parlamento, y se había pasado no el rodillo, sino que ni siquiera se había contestado. Yo creo que el gran valor, de la política fiscal que está llevando Abel Caballero como alcalde de Vigo desde hace 9 años es la continuidad, y es realmente la congelación. Lo puede llamar usted como quiera, porque claro, las que utilizan las cifras diferentes son ustedes. Mire, con relación al tema del IBI, claro, si aquí tenemos que estar explicando en un minuto que una cuestión es el valor catastral y que otra cuestión es el porcentaje que se paga, estamos perdidos. No, perdone, es que ya el señor Núñez Feijóo intentó hacer un ejemplo de lo que pagaría por su piso en Vigo y pagaría en Coruña, y ya llevó un resbalón tremendo en esta cuestión. Por lo tanto, yo creo que está muy claro el que no hay una subida como la que ustedes dicen, porque estoy completamente seguro que si hubiera una subida tan real, tan espantosa, utiliza usted el término, sangrando a los vigueses, usted aparecería en este debate con unos gráficos tremendos de lo que era antes y de lo que era después, y no lo pueden hacer porque no es así, porque inclusive, yo espero que nos refiramos en concreto al tema del agua, están absolutamente falseando los datos a los vigueses, y lo explicaba muy bien el concejal de Hacienda el otro día. El 95% que se paga del recibo del agua es por mantenimiento, y solo el 5% por el tema del agua. Y usted, en este año y medio que llevamos ya de este mandato, y sus compañeros que venían a este debate anteriormente,
llevaban tiempo diciendo el estudio de la universidad, el estudio de la universidad. ¿Por qué no habla ahora del estudio de la universidad? Porque y luego le digo del agua. No, le voy a hablar del estudio de la pero universidad, yo me refiero señor a lo que son, y ahora no cuando estamos quiera hablando hablamos del vamos tema. A hablar ahora me del agua refiero y vamos a hablar son del estudio las de la mentiras, universidad. a lo que son las mentiras en relación con los impuestos. Y lo que es evidente es que aquí ha habido durante todos estos años una congelación de los impuestos. La pueden llamar como quieran y efectivamente la política social cada uno la puede medir como quiera. Pero lo que es evidente es que este ayuntamiento, mientras no se diga lo contrario, es el que mejor política social tiene de toda España. Y claro, si desmerecemos una cantidad como 4.200.000 euros de bonificaciones en el IBI, esto es absolutamente incomparable con cualquier otro concello. Rubén. Bueno, afortunadamente, frente ao que podamos decir os políticos moitas veces neste tipo de programas, pois hai exercicios que calquera cidadán pode facer. En canto ao gasto social, é simplemente ir á página do Ministerio de Facenda, hai unha base de datos que di o número de euros que gasta cada concello por habitante en políticas sociais, e o Concello de Vigo non está ni moito menos a cabeza, incluso está por debaixo de algúns concellos como Lugo, tendo moita menos población e tendo unha población máis embellecida. Por lo tanto, rotundamente falso que o Concello de Vigo é o concello que máis gasta en políticas sociais e calqueira cidadán, non o temos por que decirnos, hai unha aplicación no Ministerio de Facenda perfectamente asumible. E tamén calqueira cidadán pode ver o seu recibo da auga. Calquera cidadán pode facer a comparativa de coller os últimos recibos dos últimos 4 ou 5 anos e ver cales son as cuestións que están en riba da mesa e que están encarecendo, por suposto que sí, encarecendo a auga. Un deles é o canon da auga do Partido Popular, non temos ninguna dúbida. Eso supón, entre outras cousas, que de repente hai que pagar un canon por determinadas cuestións cando xa estamos pagando un recibo municipal. Pero ese canon que en algúns concellos sí é oneroso e significou un incremento terrible da auga, no Concello de Vigo queda absolutamente solapado por unha concesión a 25 anos prorrogada polo señor Abel Caballero nos últimos 5 a unha concesionaria que no seu día privatizaron un servicio municipal de auga e para que a empresa concesionaria pois tivera garantía da entrada neste negocio, Vigo foi coballa no resto do Estado de privatizar as empresas municipais de auga. Podemos ir ás hemerotecas e ver como naquel momento a antigua empresa concesionaria, os en mans de Aqualia, pois incluso acaba noticias nos periódicos de tirada estatal como un exemplo de privatización do servicio de auga. Se puso nun papel que un pliego que cada veciño pagaría 30 metros cúbicos de auga bimensuais, aínda que non os consuma. Por lo tanto, o custe brutal non é o mantemento, senón que estamos imputando unha tarificación que no seu día se pactou con Fomento de Construcciones e Contratas, nese gran reparto que fixo o Partido Socialista nos anos 90 os servicios municipais e os procesos privatizadores. É certo que non podíamos tocar auga, pero non podíamos tocar auga porque o pliego, no momento en que nos dixéramos que non íbamos a tarificar iso, a empresa concesionaria nos iba a pedir o diñeiro por outra vía, que sería pedirlo directamente ao Concello de Vigo como unha bonificación. Tivemos unha oportunidade de oro, 2015 acababa a concesión, volver a sacar a concurso no que nos defenderíamos volver a ter Emavisa, empresa municipal de auga de Vigo, e o Partido Socialista decidiu prorrogar 5 anos a cambio dun plan de inversións que supostamente era perfecto. Dinosetos, humanizacións, e iso agora o estamos pagando cada un dos vigueses e viguesas no recibo. E vamos a pagalo durante varios anos porque hai que subir un 11%. Vamos a pagar o dinoseto, o sea que nos vais a ir caros selfies que fixeron os vigueses cada un, que sepa que cada selfie que se fixo vai a ter o que pagar na auga. Imos pagar humanizacións que non están xerando emprego, como a de García Barbón. Calqueira cidadán que vai ahora mesmo a García Barbón a ver esa humanización e que conten o número de traballadores que hai traballando nesa humanización, porque nós ese exercicio fixémolo onte e había 3 persoas traballando nunha rúa bastante grande. Por lo tanto, esto es todo gratis total, esto das concesionarias que nos financian absolutamente todo y que todo nos parece moi gracioso, o acabamos pagando Juan Pueblo. Nos estamos rotundamente en contra desa concesión e pedimos que se anule a prórroga e que se volva a sacar un concurso para evitar ese tipo de tarificacións que para nós son abusivas. Elena, logo darei un mini turno de 30 segundos nada máis para rematar o tema este de Aqualia, que xa de maneira un pouco, bueno, daquela maneira pois empezastes a sacarse. Sí, yo estaba esperando, pensé que íbamos a tratarlo después de forma específica, por eso... Vamos a tratar de forma específica, pero bueno, como ya ha salido en este tema, pues por eso, daremos luego una mini turno así de 30 segundos muy breve para sencillamente turno de réplica. Cerrar, pues sí.
Yo, señor Font, sinceramente creo que usted piensa que los vigueses no son capaces de ver la realidad. Y mire, los vigueses en estos días estamos recibiendo el recibo del IBI. Y cuando comparemos nuestro recibo del IBI que recibimos este año y lo comparemos con el del año pasado, veremos cómo estamos pagando más IBI. Y eso lo van a ver todos los vigueses y viguesas que en este momento nos están escuchando y también todos los que en este momento están en sus casas. Por lo tanto, pueden ustedes querer vestir el santo como quieran, pero la realidad es que ustedes lo único que saben hacer es subir impuestos, porque no tienen ideas y no tienen ideas tampoco en materia de política tributaria, porque no saben qué es lo que tienen que hacer para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y porque se niegan reiteradamente a hacer caso a lo que le pide la oposición. Pagamos los impuestos más altos de todo el área metropolitana. Se pagan en Vigo. Muchos vigueses se están trasladando a otros concellos del área metropolitana para pagar menos impuestos porque ustedes siguen sangrándonos a impuestos. Incluso hasta la Universidad de Vigo, una universidad pública que les hemos pedido expresamente que le bonifiquen el 95% y hasta se han negado en el Pleno. Ni siquiera apoyan ustedes a la Universidad de Vigo. Pero mire, especialmente preocupante es el agua. Decía usted que si fuera verdad lo del agua, lo que decimos de los impuestos, traería un gráfico para demostrarlo. Pues mire, señor Font, efectivamente, aquí traigo un gráfico para demostrarlo, para demostrar que los ingresos de la suministradora, es decir, de Aqualia, por una vivienda que está vacía y por tanto el consumo es cero, ingresa en Vigo 28,94 euros. En el resto de las ciudades de Galicia, como ve el gráfico, salimos 28,94 euros, 6,62 por ejemplo en Ferrol. Es decir, la concesionaria, su concesionaria, está ganando dinero aunque el consumo de agua sea cero, porque en esta ciudad no se paga por lo que se consume. Y una persona que consuma 13 metros cúbicos de agua, que es un consumo, por cierto, normal para muchísimas personas que están en esta ciudad y que son mayores y que no llegan a esos 30 metros cúbicos que ustedes quieren cobrar sí o sí, porque se niegan reiteradamente a cobrar por consumo y le ponen 30 metros cúbicos, están pagando por esos 13 metros cúbicos. Mire una factura real de una persona que ha recibido por 13 metros cúbicos, está pagando 39,43 euros. Como si cobrara por consumo, pagaría 16. ¿Pero qué nos está usted contando? ¿Por qué Aqualia manda tanto? ¿Por qué el alcalde de Vigo se está comportando como un director general de Aqualia? ¿Por qué ustedes, cuando tuvieron la oportunidad, cuando acababa el contrato de Aqualia y licitar un nuevo contrato, que este viene del año 90, cambiar las condiciones y hacer unas condiciones más ventajosas para todos los vigueses y viguesas, hicieron esa prórroga oscura de la que no han querido dar absolutamente ningún dato? ¿Por qué se niegan ustedes a que se audite una empresa independiente las cuentas de Aqualia y decirle a los vigueses, estas son las cuentas de la concesionaria, no tenemos nada que ocultar y la concesionaria tampoco, y ahora vamos a ver realmente con transparencia qué es lo que se necesita y cuánto cuesta servir el agua de esta ciudad? Pero el problema que tienen ustedes es que tenemos a una concesionaria que está cobrando, gracias a ustedes, cada vez más y seguirá subiendo el recibo del agua y que a cambio ni siquiera es capaz de hacer las obras de saneamiento y abastecimiento que tiene esta ciudad. Porque mire, cuando me va a hablar seguramente de que la señora, cuando era alcaldesa Corina Porro, como dijeron en el Pleno, mire, cuando era alcaldesa Corina Porro se acabó el abastecimiento y el saneamiento de todas las parroquias del rural. Siendo alcaldesa Corina Porro, hable con los vecinos de Valladares, de Bembrives, sí señor, salga a la calle y hable con esos vecinos. Cuando era alcaldesa Corina Porro se quiso dar la vuelta a ese contrato. El problema es que estaba cerrado y había que dejar que acabara para poder sacar una nueva concesión. Y ustedes, cuando acaba ese contrato, cuando pueden sacar esa nueva concesión, optan por llegar a un acuerdo y prorrogar otros 5 años, una factura que es un lastre para muchísimas familias en esta ciudad, porque las familias quieren pagar el agua para tener servicios de agua, para que solamente se pague por el agua, el consumo de agua, no sus dinosetos, sus florecitas en las calles, no, queremos pagar por lo que consumimos de agua y queremos pagar también para que se hagan las obras de saneamiento y de abastecimiento que esta ciudad necesita y que Aqualia desde luego no está haciendo con su consentimiento. Bueno, ese turno de 30 segundos de réplica lo vamos a tener, Carlos, pero será la vuelta de publicidad.